Las funciones totalizadoras condicionales 1.0 son las funciones contar.si, promedio.si y sumar.si. Esas son las que vamos a entender cómo utilizar en este video de hoy. Para eso tenemos nuestra planilla de simulacro PSU 2016, en las cuales tenemos ciertos alumnos, los cuales no conocemos, pero sí sabemos en qué fecha cada uno rindió el simulacro. El primer alumno lo rindió el 12 del 1 al 2016, el otro el 13 del 1 al 2016 y así hacia abajo. ¿Ok? Ahora, queremos saber cuántos alumnos rindieron la prueba el día lunes, cuántos el día martes y cuántos el día miércoles. Antes de hacer cualquier función, de hacer cualquier cálculo, vamos a revisar qué es lo que aparece aquí por lunes, martes y miércoles. Y fíjense que si yo me posiciono en esta celda, aparece el lunes, pero lo que tengo en la barra de fórmulas es el 11 de enero de 2016. ¿Por qué? Porque el formato que está puesto es un formato personalizado. Vamos a utilizar nuestra combinación control 1 para abrir el menú de formato de celdas y nos vamos a dar cuenta que está en la pestaña de números, en la categoría elegida es personalizada y lo que aparece es DDDD, que lo que hace es mostrar el día y nada más, ¿cierto? Solamente el texto del día. Esto está hecho para las tres celdas, entonces lo que nos va a aparecer, en vez de ser la fecha en sí, nos aparece solamente el nombre del día. ¿Ok? Ahora, si queremos saber cuántas personas rindieron la prueba un día lunes, lo que podemos hacer es validar que este dato corresponda al lunes o al martes o al miércoles. Y cuando lo validemos vamos a dejar un 1. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar para esto la función si y vamos a evaluar si esta celda que está acá, si su contenido es igual al contenido de la celda que está acá arriba. En el caso de que esto sí ocurra, si la prueba lógica termina siendo verdadera, vamos a dejar un 1. En el caso de que la prueba lógica termine siendo falsa, vamos a dejar un 0. Presionamos Enter y vemos que, claro, tenemos un 0. ¿Por qué? Porque el 12 del 1 del 1 del 2016 no es lo mismo que el 11 del 1 del 2016. Un número distinto, por lo tanto está bien que dé 0. Si copiamos esto y lo pegamos hacia el lado, vamos a obtener 0, 0. Ya, aquí hay algo extraño, ¿no? Pero muy bien, eres una persona muy astuta. Claro, ¿qué fue lo que sucedió acá? Que nosotros estábamos comparando la referencia relativa de las celdas que estaban inmediatamente a la izquierda con la que estaba inmediatamente arriba. Cuando nosotros movimos esta función, cuando la copiamos y la pegamos al lado, ¿qué es lo que pasó? Pasó que nos pusimos a comparar el 0 que estaba a la izquierda, ¿cierto? La celda que estaba inmediatamente a nuestra izquierda con la que estaba inmediatamente arriba. Por lo tanto, no nos sirve utilizar en este caso referencias relativas y tenemos que utilizar referencias mixtas. Mixta en columna y mixta en fila. Y esto se parece un poco entonces a la tabla de multiplicar. O la forma de solucionarlo en el fondo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar esta fórmula que estamos utilizando? Lo vamos a hacer muy simple. Primero vamos a irnos a C5 y vamos a fijar en columna y nos vamos a ir a D4 y vamos a fijar en fila. Esto lo vamos a copiar y con seguridad lo vamos a pegar en todo el rango y fíjense que hemos obtenido entonces una matriz de ceros y unos, donde el 0 representa que el alumno que está en esa fila no rindió la prueba en ese día, mientras que el 1 indica lo contrario, donde el alumno sí rindió la prueba en ese día. En este caso, el primer registro, el primer alumno rindió la prueba el día martes, el día 12 tenemos un 1. El segundo alumno la rindió el 13, el miércoles, aquí está el 1. El tercero rindió el día lunes, acá está el 1, ¿cierto? El 11 de enero. Una vez hecho esto, lo que nosotros podemos hacer para sacar la cantidad de alumnos que hayan rendido la prueba el día lunes, el día martes y el día miércoles, podemos irnos hacia abajo, seleccionamos estas tres celdas y podemos sumar, ¿cierto? Este rango completo. Fíjense lo que estoy haciendo. Para obtener la cantidad de alumnos que rindieron la prueba el día lunes, voy a sumar los unos y ceros que están en la columna de lunes, ¿cierto? Es algo lógico y eso es lo que me va a entregar, es la cantidad, ¿cierto? La cantidad de unos que hay, lo estoy sumando. Súper. Ahora,
seleccioné las tres celdas para, en un solo movimiento, entre comillas, completar los tres casos, lunes, martes y miércoles. Hago la suma del rango de 5 a de 80, no lo fijo, ¿cierto? Quiero que se mueva, o podría fijarlo en fila, pero no así en columna, y luego presiono Control Enter y obtengo el resultado para cada una de estas situaciones, para cada uno de estos días. Vamos a centrar esto para dejarlo un poquito más ordenadito. Esto nos indica que el día lunes hubo 21 personas que rindieron la prueba, ¿cierto? El día con menos asistencia a los 3. Al seleccionar el rango vemos que nuestra barra de estado que está acá abajo nos informa que de 76 datos que hay, numéricos, la suma es 21. ¿Ven? 21 personas rindieron la prueba el día lunes, 26 personas la rindieron el día martes y 29 la rindieron el día miércoles. Ahora, fíjense que lo que nosotros hicimos en el fondo fue ir evaluando para cada caso si la prueba fue rendida en un día o en otro o en el tercero. Una función que nos sirve para hacer todo esto en una sola celda es la función contar.si. La función contar.si va a contar las celdas en un rango que coincidan con la condición que nosotros especifiquemos. Entonces, ¿qué rango vamos a utilizar? Vamos a utilizar el rango de la fecha de simulacro. Vamos a seleccionar ese rango. Vamos a fijar ese rango completo, porque lo queremos utilizar después para martes y miércoles. Y ahora, con punto y coma, pasamos al siguiente argumento, que es el criterio. ¿Qué criterio vamos a utilizar para validar el rango que estamos utilizando? O en el fondo para decir si cada celda cumple o no para contarla. Vamos a utilizar como criterio simplemente la celda que está a nuestra izquierda. Ahora, vamos a revisar nuevamente esa celda. Y para eso vamos a irnos al principio de nuestra función, vamos a aplicar un espacio y o cualquier texto que ustedes quieran. Eso le indica a Excel que están escribiendo un texto y no una función, ¿cierto? Vamos a apretar Enter y vamos a movernos a la izquierda para ver el dato que tenemos ahí, que es 11 del 1 del 2016. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que todo el rango que tenemos acá hasta el final, vamos a contar todas las veces que sale lunes, en el fondo que sale el 11 del 1 del 2016. Y cada vez que contemos, vamos a sumar 1. Es parecido a lo que hicimos acá, ¿no? ¿Cierto? Lo que hicimos en este rango es exactamente lo mismo. Eso es así como opera la función contar.si. Va viendo registro por registro si cumple con el criterio que nosotros estamos especificando, en este caso ser igual a 11 del 01 del 2016, y va agregando un 1 cuando sí ocurre y un 0 cuando no ocurre. Vamos a volver a editar entonces nuestra función y cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos 21. ¿Cuánto era el resultado que habíamos obtenido antes? 21, ¿no? ¿Cierto? Vamos a revisar. Okay, 21, 26 y 29. Vamos a copiar estos tres valores y, acá vamos a pegarlos como valor para tenerlos a mano. Vamos a dejarlo como números sin decimales. Bueno, entonces este era el día lunes, este era el día martes y este era el día miércoles. El día martes vamos a hacerlo con la misma función contar.si. Vamos a construirla de nuevo, a pesar de que ya la tenemos arriba, podríamos copiar y pegar, solamente para tomar práctica. Y el rango que vamos a utilizar va a ser el mismo rango, este que está acá lo vamos a fijar completo, y el criterio que vamos a utilizar es la celda que está a la izquierda, martes, nuevamente, el 12 del 1 del 2016. ¿Cuántas veces cuántos registros son del día martes? Son 26, ¿cierto? Y eso es lo que obtenemos en este caso. 26 veces el contar dijo, esta celda me sirve, esta celda vale 1. Las otras celdas no valen 1 porque no son iguales a 12 del 01 del 2016. Copiamos y pegamos esto acá abajo y ahí obtenemos entonces la cantidad de personas que rindieron la prueba el día miércoles. Ahora, para tener una idea de cómo funciona el promedio.si y el sumar.si, vamos a tomar esta matriz de datos que está un poquito desordenada, parece que algo está medio mal.
¿Y qué es lo que es? Bueno, en el fondo aquí nos aparece, al igual que en estos encabezados, nos aparece el día de la semana que corresponde al dato que está acá. Pero se supone que aquí estamos viendo puntajes PSU. Entonces hay algo raro. Veamos el número que nos aparece en la barra de fórmulas para tener una pista. Nos sale 3 del 12 de 1901. Sigue siendo extraño. Bueno, vamos a consultar entonces nuestro formato de número, nuestra lista de formato de número. Y aquí está la respuesta. Aquí nos aparece que este número es el 703. Y ahí sí tiene sentido que una persona haya obtenido 703 puntos en la PSU lenguaje y no haya obtenido un martes, ¿cierto? Entonces, todo el rango que tenemos acá, y nos vamos a asegurar con que los datos que estén hacia el lado, las columnas que estén hacia el lado, también queden con el nuevo formato. Vamos a seleccionarlas y Alt o RF G para el formato general y obtenemos nuestros datos tal cual como los necesitamos para trabajar. ¿Podríamos haber hecho el cálculo con el formato anterior? Claro que sí, pero en realidad no tiene mucho sentido calcular martes con 10%, etc. Vale. Ahora, vamos a sacar el promedio ponderado de esta persona, ¿cierto? Tiene, según estos valores y estos porcentajes que están acá arriba. ¿Cómo podemos hacerlo? Súper simple. Existe una función que se llama suma producto. Y esta suma producto nos va a devolver la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. ¿A qué se refiere con correspondientes? Es que estén orientadas de la misma manera, horizontalmente o verticalmente, y tengan la misma cantidad de datos. ¿Ok? Vamos entonces a seleccionar la función y vamos a tomar como primer rango el de los ponderadores, que está acá arriba, ¿cierto? El 10, el 50, el 5, el 5, el 20 y el 10%. Y estos ponderadores los vamos a fijar, los vamos a utilizar siempre, por lo tanto queremos que siempre estén en la misma fila. Entonces podríamos fijarlo completo o podríamos hacer una referencia mixta en fila. Cualquiera de los dos nos va a servir porque la fórmula las vamos a hacer correr hacia abajo. Bueno, ya tenemos la primera matriz seleccionada, que es la de los ponderadores. La segunda va a ser la matriz de los puntajes que están acá abajito. Esa no es necesario fijarla porque queremos que se deslice por las filas por lo menos. Entonces podríamos fijarla en columna, pero para el caso no tiene mucho sentido. Y presionamos Enter y obtenemos un puntaje ponderado de 672,2. Ahora, existe aquí un pequeño factor de ajuste que vamos a utilizarlo para esta columna, pero por ahora nos vamos a conformar solamente con sacar los valores de todos estos sujetos en sus ensayos. Entonces aquí obtenemos todos los puntajes para todas estas personas y estamos con eso ya súper bien. Ahora, podríamos entonces, para entender las funciones promedio y sumar puntos y hacer las mismas tablas de resumen para lunes, martes y miércoles para utilizar cada una de las funciones. En este recuadro vamos a hacer las sumas o vamos a sumar la cantidad de puntos ponderados que obtuvieron las personas que dieron la prueba el día lunes, la suma que obtuvieron las personas del día martes y la suma de los puntajes ponderados que obtuvieron las personas del día miércoles. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, aquí hay que tener en cuenta un dato no menor, en el que estamos suponiendo que estos puntajes que están en la primera fila de nuestro rango de datos corresponden directamente a este alumno que dio la prueba el día 12. Y así se da la misma correspondencia para cada fila, ¿cierto? Que cada registro que está acá corresponde a la persona que está en este lado. ¿Ok? Entonces, bajo ese esquema, nosotros vamos a asumir eso y vamos a trabajar con la función sumar.si, que va a sumar las celdas que cumplen con determinado criterio o condición. Tabulamos para seleccionar la función y comenzamos. Al igual que en el contar.si, esta función nos pide un rango y un criterio. El rango va a ser igualmente que en el contar.si el rango de las fechas del simulacro. Vamos a fijarlo porque vamos a utilizarlo para el resto de las soluciones de martes y miércoles. El criterio nuevamente vuelve a ser lunes, que es la fecha 11 del 1 del 2016. Y el rango de suma, en este caso, va a ser el rango que está en Q.
o sea, el rango del puntaje ponderado. Y fíjense que para que esto funcione perfectamente, para que nuestra función tenga todo el sentido del mundo, ambas patas de la mesa, por así decirlo, esta es una mesa extraña de dos patas, pero vamos a suponer que funciona así, tenemos la pata del rango de criterios, o sea, el rango donde vamos a utilizar el criterio, y el rango de suma. Ambas deben ser del mismo alto para que esta función trabaje bien. ¿Okay? En el fondo tenemos que hacer lo que hace Excel, lo que nosotros tenemos que entregarle para que lo haga, es un rango en el que evalúe si este registro que está acá, el 201-2016, es igual al dato o al criterio que se está utilizando, que en este caso es 11-1-2016. Como no es igual, como ya sabemos de antemano que no es igual porque aquí hay un 0, lo que va a hacer es decir, ok, tengo un 0, 0 por el valor que está acá, 672,2, me da 0. Y eso lo va a sumar a su total final. Luego, el siguiente registro pasa lo mismo. 13 del 1 del 2016 es igual al lunes, al 11 del 1 del 2016, sabemos que no porque está el 0. Eso lo multiplica con 774,3 que está aquí y obtiene un 0, que lo suma a su total acumulado. Luego, para el tercer registro, que sabemos que sí es un lunes, porque tiene un 1 acá, ¿cierto? Esto es la comprobación que hicimos en un principio. Lo va a multiplicar ese 1 por el 714,15. Eso nos va a entregar un 714,15, porque 1 por cualquier número es el número. Eso lo suma a su total final y con eso obtenemos entonces 714,15, que se suma al total acumulado, y así hacia abajo hasta llegar a obtener 14.914. Y esos son, es en el fondo la suma de los puntajes ponderados de todas las personas que rindieron la prueba el día lunes. Vamos a copiar y pegar abajo y nos damos cuenta entonces que el día martes hubo un total de 18.067,85 y el día miércoles 20.296,5. Ahora, el promedio punto sí, la última de las funciones que vamos a ver en este pequeño, ya no tan pequeño video. Para sacar el día lunes podemos hacerlo de dos formas, ¿eh? Una media entre comillas tramposa y la otra que es con la función directamente. El promedio punto sí en el fondo es la división del resultado de un sumar punto sí sobre el resultado de un contar punto sí. ¿Ya? Y vamos a hacer la prueba completa para que vean que este resultado 710,190476 es el mismo que resultaría de utilizar la función promedio punto sí. Veamos. Promedio punto sí, acá está. Busca el promedio, la media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Ahora, ¿qué es lo que pasa en rigor? Nosotros ya sabemos, voy a escapar de acá, ya sabemos que de los primeros tres registros, solamente el tercero cumple con ser del día lunes. Entonces, si nosotros vamos masticando un poco esto, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando el contar punto sí evalúa acá, dice, tengo un lunes aquí, dice que no, 0, no pasa nada. Luego sigue, tengo un lunes acá, no, 0, ok, no pasa nada. Tercer registro, tengo un lunes acá, sí, perfecto, sumo un 1. En ese caso, el divisor, el numerito que está abajo acá en nuestra división, ¿cierto? El divisor I5, que en el caso del contar punto sí, va a ir subiendo en 1 cada vez que encontremos un registro que cumple con que cumple con la condición del criterio. O sea, si nosotros establecimos que sea igual a, en este caso, a la fecha 11 de enero del 2016, cada vez que un registro sea igual a ese dato, va a sumar un 1 abajo. ¿Y qué es lo que va a hacer en el numerador? ¿Qué es lo que va a hacer arriba de la rayita de división? Lo que va a hacer es lo que hace el sumar punto sí. Va a tomar ese resultado verdadero, ese 1, y lo va a multiplicar por el valor que nosotros estamos sumando o que estamos intentando promediar, y va a generar una suma acumulada de los valores que sí funcionaron o que sí eran o que sí correspondían al criterio que se eligió. Entonces, el promedio punto sí, para que ustedes también vean, tiene la misma estructura que el sumar punto sí, donde nos pide un rango, el
el cual va a ser la fecha del simulacro, vamos a fijar un criterio que es el día lunes, el 11 del 1 de 2016, y un rango de promedios que es la letra Q. Vamos a fijar acá, cerramos paréntesis y aceptamos, y obtenemos, fíjense, el mismo valor que teníamos arriba. Vamos a copiar y pegar hacia abajo y obtenemos también otros valores que están puestos, o sea que son los mismos que están arriba, nos damos cuenta finalmente. Ahora, ¿qué utilidad tienen estas tres funciones? Ustedes no lo van a creer, pero muchísimo. Sirven para resumir datos y para obtener estadísticas inmediatas muy rápidas. Se dan cuenta que son muy rápidas de utilizar y nos van a servir para poder comprender y entender qué es lo que está sucediendo en términos totales cuando sumamos, en términos de cantidad de ocurrencias cuando contamos, y en promedios cuando hacemos el promedio.si, dada una condición. ¿Cuál es el único talón de Aquiles de estas funciones? Es que para poder utilizarlas, o para los casos en que nos sirven, son para casos de solamente una condición. Si quisiéramos incorporar más condiciones a estas funciones, tendríamos que generar una columna auxiliar en la cual podamos unir todos nuestros criterios y generar una especie de código, y en base a ese código realizar nuestro filtro en nuestra matriz. Pero aún así, a pesar de ese pequeño talón de Aquiles, son funciones que sirven bastante para tener al tiro una primera mirada de cómo están comportándose nuestros datos dada una condición. Espero que les haya gustado este pequeño video, y nos vemos en una siguiente cápsula de Excel. Hasta luego.